Buenos días, estimados inversionistas. Para BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer recibirlos en esta mañana y poder compartir con ustedes la primera de una serie de charlas que vamos a realizar donde podamos ampliarles sobre los resultados obtenidos en cada trimestre con respecto a la gestión de los fondos. En esta ocasión, compete realizar el estudio sobre los resultados obtenidos en el segundo trimestre de este año para todos los fondos financieros que BCR SAFI administra. Para el mejor aprovechamiento de esta sesión, por favor les agradecemos tomar en cuenta las siguientes instrucciones generales. La charla está programada para desarrollarse en 1 hora. Las consultas van a ser recibidas por medio de la opción PIR o preguntas y respuestas que ustedes van a tener en la parte superior derecha de su pantalla. De hecho, si ustedes le dan clic ahí, se les activa y ahí van a poder escribir sus preguntas. Se van a estar evacuando en el orden en el que ingresen. Una consulta por inversionista con el propósito de poder atender a la mayoría de los asistentes. Agradecemos en cada una de las preguntas, por favor, colocar el nombre de la persona que está realizando la consulta. Si ya se atendieron todas las consultas de cada uno de los asistentes, pues ahí sí se seguirán contestando si algún inversionista realizó alguna adicional. Si el tiempo no permite que todas las consultas sean atendidas, les agradecemos nos hagan llegar sus consultas por medio de la cuenta de correo bcrfondos@bancobcr.com y con mucho gusto van a ser respondidas. En el espacio de preguntas y respuestas o PIR se encuentra en este momento un enlace a una encuesta que por favor les agradecemos y sería de mucho valor para nosotros que ustedes puedan completarlo para que podamos continuar mejorando la experiencia que les estamos brindando. Así que sin más, en este momento entonces le doy la palabra al señor Henry Mesa Leandro. Él es el jefe de gestión financiera y es el que tiene a cargo la charla del día de hoy. Voy a dejar de compartir. Adelante, Henry, bienvenido. Buenos días. De parte de BCR SAFI les damos la cordial bienvenida a la presentación que básicamente lo que vamos a hacer de sus conocimientos es el informe de resultados de gestión del portafolio de fondos financieros que la sociedad administra. Me presento, bueno, mi nombre es Henry Mesa, yo soy el gestor de los fondos financieros de la sociedad y quien va a compartir con ustedes durante la próxima hora un poco el desempeño de los diferentes vehículos que esta sociedad pone a disposición de ustedes como inversionistas y que básicamente les traigo a continuación una pequeña documentación para hacer referencia a un poco la gestión de los fondos financieros. Básicamente, el hilo conductor del presente informe que les vamos a proceder a compartir tiene un orden de presentación lógico y metódico que parte un poco de primero entender cuál es el proceso de inversión que generamos a nivel de la sociedad para la toma de decisiones de inversión en el portafolio de fondos financieros. Posteriormente vamos a entender un poco cuáles son los principales indicadores de mercado, específicamente tasas, que al final, en el caso de las inversiones de los fondos financieros, es una de las variables más importantes sobre cuál gira la rentabilidad de los diferentes vehículos que ofrecemos. Adicionalmente, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la evolución de la industria, específicamente en términos de activo administrado y en términos de la rentabilidad que la industria de fondos de inversión ofrece. Y finalmente vamos a entrar ya en detalle con lo que son los diferentes vehículos que BCR SAFI pone a disposición de sus diferentes inversionistas. Entrando ya en materia, y ponemos esto en primera plana porque básicamente cualquier decisión de inversión que BCR SAFI tome dentro del portafolio de fondos financieros sigue un proceso de inversión. ¿Qué es un proceso de inversión? Un proceso de inversión es la forma metódica, lógica y secuencial que nos garantiza que cualquiera de las decisiones de inversión que la sociedad tome dentro de su portafolio de fondos financieros sigue un proceso que continuamente se repite y un proceso que evalúa una serie de variables, tanto desde una visión estratégica como desde una visión táctica, que lo que nos garantiza es que todas nuestras decisiones generan una homologación en sus diferentes variables. Nosotros consideramos desde variables macroeconómicas, consideramos variables económicas de índole global, de índole local,
Adicionalmente, hacemos análisis de emisores. Desde aquí nos apoyamos con la gestión de riesgo crédito para entender un poco cuál es la posición de cada uno de esos emisores. Hacemos análisis constantes de la curva de rendimientos, tanto a nivel local en colones como en dólares, como las principales curvas de rendimiento a nivel internacional. Posteriormente, toda esta parte, que es la parte de visión estratégica de la gestión de los fondos, la acompañamos de una visión táctica. La visión táctica básicamente lo que busca es entender cuál es el comportamiento de los mercados, y aquí tenemos un acompañamiento muy robusto en el tema de la gestión del riesgo de liquidez. Dado la naturaleza de los fondos de inversión, este es un riesgo muy importante que constantemente estamos monitoreando para garantizar los niveles de liquidez adecuados dentro de cada uno de nuestros portafolios. Una vez que hemos logrado en esta otra parte, entramos a una parte de entender cuál es el estado actual de cada uno de los portafolios. Una vez que entendemos el estado actual de los portafolios, básicamente esta parte más la parte de la visión estratégica es lo que nos permite llegar a la toma de decisiones de inversión, y las tomas de decisiones de inversión no es más que producto de los recursos que tenga el fondo, tomar las decisiones de colocación de estos recursos en los diferentes emisores que cada uno de los portafolios tiene acceso. Y adicionalmente, constantemente estamos haciendo una medición donde básicamente nos hacemos un análisis con la competencia, y este análisis es constante. Entonces, esto que les acabo de explicar es el proceso a grandes rasgos que sigue la gestión de fondos financieros para la toma de decisiones de inversión. Este proceso, como les indiqué al inicio, es repetitivo y constante. Básicamente, todas nuestras decisiones de inversión siguen este orden lógico de pensamiento para garantizarnos que todas esas decisiones de los recursos que disponen los fondos siguen ese proceso que básicamente lo que nos garantiza es salvaguardar los recursos que tenemos en administración. Entrando ya en materia y como primera capa del análisis, básicamente, como les mencioné en el proceso de inversión, nos dedicamos en primera instancia a entender cuál es el panorama general de los mercados, que hemos estado observando a nivel tanto local como internacional. En primera instancia, a nivel internacional, hemos visto la inflación mundial que básicamente continúa a un menor ritmo, y esto básicamente es principalmente en las economías más avanzadas como la economía de los Estados Unidos y la zona de euro. ¿Verdad? Hemos también revisado un poco que el comportamiento de la evolución de la inflación ha permitido, que algunas políticas monetarias sean menos restrictivas, y es el caso de algunos de los bancos centrales más importantes del mundo, como el Banco Central de Japón y el Banco Central de Inglaterra, que han venido haciendo ajustes a sus tasas de interés. Un punto importante adicionalmente es que existe todavía un ambiente de cautela entre muchos bancos, y específicamente por la incertidumbre que se genera, y para nadie es un secreto, la incertidumbre que se está viviendo por el tema de la guerra en Ucrania y la situación en Medio Oriente. Todavía sigue generando incertidumbre, y los principales bancos centrales del mundo todavía siguen siendo un poco cautos en cuanto al manejo de sus políticas. Adicionalmente, vemos todavía tasas de interés internacionales bajando, pero no aún, o algunas todavía se mantienen altas, ¿verdad? Y esto básicamente lo que genera es esa incertidumbre que les mencioné en el punto anterior, ¿verdad? Adicionalmente, vemos que todavía se generan tensiones geopolíticas, ¿verdad? Específicamente sobre lo que les mencioné, y esto prácticamente está teniendo incidencia en el incremento de los precios del petróleo y en el costo de los fletes marítimos, básicamente porque muchos de los navíos que normalmente pasan por Medio Oriente para poder transportar sus recursos están teniendo que dar, cambiando sus rutas para poder traer productos, y esto básicamente está todavía encareciendo el costo de los productos marítimos. Y adicionalmente, como tercer punto, vemos el tema del proceso electoral en Estados Unidos, que es básicamente nuestro principal socio comercial. Este proceso básicamente todavía genera incertidumbre tanto a nivel internacional como a nivel local. ¿Qué estamos viendo en el panorama local? Estamos viendo el tema de la inflación general y subyacente, que se encuentra muy por debajo del límite inferior del rango meta, ¿verdad? Y esto básicamente lo vemos con las estadísticas que publica tanto el Banco Central como el INEC sobre el tema de inflación. Vemos que todavía continúa el efecto de transmisión de la tasa de política monetaria, y que hay y hacia el resto de las tasas de interés, y esto sí voy a hacer hincapié en las próximas slides, porque esto es importante dado que el comportamiento de la tasa de política monetaria tiene una incidencia de forma directa sobre el rendimiento de los vehículos de inversión, no solo de nosotros, sino de la industria general, en el caso de los fondos en colones. ¿Qué percibimos? Todavía percibimos una holgada liquidez en el sistema, y esto básicamente lo vemos en el día a día.
cuando tratamos de salir a colocar nuestras inversiones, y esa holgada liquidez hace que algunos emisores bancarios tengan sus ventanillas de captación cerradas, y esto básicamente lo que nos obliga es a mantener los recursos en cuentas o a buscar otros instrumentos que no tengan la misma rentabilidad. Entonces esto básicamente se lo estamos trasladando a los fondos en términos de la rentabilidad. Vemos también un premio por invertir en colones que se mantiene negativo, y cuando uno hace un análisis de las tasas en colones versus las tasas en dólares, básicamente vemos casi una paridad entre las tasas en colones y las tasas en dólares, y esto tiene una incidencia muy directa en el tema del tipo de cambio. Adicionalmente, vemos las decisiones financieras, y esto específicamente a la política monetaria local, que todavía están ancladas a las condiciones financieras internacionales, y esto lo vamos a ver en algún detalle cuando veamos el tema de las tasas de interés en mercados internacionales. Y un punto adicional, que es el último punto que les mencioné del apartado anterior, es el tema del proceso electoral en Estados Unidos, para que sigue siendo nuestro principal socio comercial. Entrando a una capa inferior, donde vamos a valorar el tema del comportamiento de las principales tasas de interés sobre las cuales tienen incidencia la gestión de fondos financieros, vamos a partir en un orden lógico que vamos a ir desde las tasas internacionales hasta las tasas locales para entender cuál es el contexto en el que los fondos están jugando. A nivel de las tasas de referencia internacional, nuestra principal tasa de referencia es la tasa de fondos federales de los Estados Unidos, que se ha mantenido en niveles constantes básicamente desde julio del 2023, donde la próxima reunión de la FED es en el mes de septiembre del presente año, y donde estaríamos esperando que la FED haga un recorte, o por lo menos la mayoría de los analistas internacionales esperan un recorte en las tasas, y esto eventualmente va a trasladarse en un recorte en el término de la rentabilidad que los fondos en dólares ofrecen a los diferentes clientes. En el caso de las tasas de los tesoros de Estados Unidos, ¿verdad? Hemos estado observando, y para nadie es un secreto, que la rentabilidad de las letras específicamente a 6 meses está muy por encima de la rentabilidad de los tesoros a 2 años y 5 años. Y esto es un escenario que, si lo vemos en el gráfico, ha venido generándose desde aproximadamente mediados del 2022, donde las tasas de los tesoros ha venido aumentando, y hasta la fecha el rendimiento de los tesoros básicamente se encuentra muy por encima del rendimiento de los tesoros a 2 años y 5 años. Y esto es básicamente lo que hemos tratado de aprovechar en aquellos fondos de inversión que, por su política de inversión, pueden invertir en este tipo de instrumentos. En el caso de las referencias locales de tasas, aquí nuestra principal referencia de tasa es la tasa de política monetaria del Banco Central. La misma ha venido teniendo un comportamiento de disminución desde básicamente febrero del 2023, donde vemos básicamente los diferentes ajustes que ha venido haciendo el Banco Central. Esta disminución en las tasas básicamente genera que tanto la tasa de política monetaria, la tasa básica pasiva, perdón, genere también un traslado de esa disminución de la tasa de política monetaria. Y esto básicamente lo vemos cuando salimos a tratar de hacer colocaciones de recursos en emisores, específicamente en la moneda en colones, porque básicamente lo que nos hemos estado enfrentando es una disminución de tasas, y esto básicamente se traslada en el rendimiento del fondo. En el caso de la tasa efectiva en dólares, que es la TED, básicamente vemos un comportamiento un poco más plano desde mediados de 2023, ¿verdad? Donde básicamente esta tasa no ha tenido esa disminución que sí hemos tenido en la tasa de política monetaria y por ende en la tasa básica pasiva, y esto lo podríamos explicar de cierta forma por el comportamiento que ha venido teniendo la tasa de fondos federales de los Estados Unidos. Entrando ya en materia, en lo que hemos estado viendo en el tema de la curva soberana, específicamente en colones, hemos estado viendo un desplazamiento, y si lo vemos en el gráfico a continuación, vemos cómo los rendimientos a enero 2024 eran superiores a los rendimientos que nos hemos encontrado en julio de 2024. Y aquí tenemos 5 posibles razones de las que creemos que se esté generando ese desplazamiento. El primero de ellos es los menores requerimientos de financiamiento del gobierno, ¿verdad? Se esperaba un requerimiento de financiamiento del gobierno cerca al 9.5, y para el 2024 estaba alrededor del 8.2% del PIB. También, para nadie es un secreto, la estrategia de financiamiento externo que ha seguido el gobierno de Costa Rica, y eso básicamente también ha impulsado el tema del desplazamiento de los rendimientos en colones con una disminución. También no hay que perder de vista el tema de la tasa de interés de política monetaria, y cómo básicamente el Banco Central ha venido disminuyendo en la búsqueda de la neutralidad de la política en el mediano plazo, ¿verdad?
Otro de los puntos importantes es el tema de la colocación de deuda en mercado local, donde básicamente el Ministerio de Hacienda ha colocado exitosamente las emisiones de deuda y sobre todo en temas de subastas y canjes, y esto también ha venido teniendo influencia a ese desplazamiento de la curva. Y adicionalmente hay un punto que es el tema de la mejora en la calificación crediticia de Costa Rica, y esto es básicamente debido a los resultados fiscales y a la mejora de la perspectiva de sostenibilidad fiscal del país. En el caso de la curva soberana en dólares, ¿verdad? Aquí, si lo vemos de cierta forma, hay un efecto contrario en el tema del desplazamiento de la curva en el plazo más corto de la curva. Específicamente, si lo vemos en el caso de julio a enero, el desplazamiento entre periodos de un año a menos de 2 años ha sido positivo si lo comparamos contra el desplazamiento de la curva en enero de 2024. ¿Qué factores estamos viendo aquí que puedan estar generando este desplazamiento un poco atípico en la parte corta de la curva? Básicamente lo que hemos estado viendo es el tema de la tasa de interés de los fondos federales, ¿verdad? Donde básicamente se esperaría que para finales de 2024 la tasa llegue alrededor de un 5%, y también es de esperar que para finales de 2025 esta tasa llegue a rangos del 4%. La estrategia de financiamiento, como les mencioné en el punto anterior, ¿verdad? Básicamente también ha generado ese desplazamiento de la curva. El diferencial de tasas que tenemos entre colones y dólares, y eso es parte de lo que les expliqué en el principio de la presente presentación, que es que básicamente se ha desaparecido el premio por invertir en colones, y básicamente lo que tenemos hoy es una igualdad un poco teórica entre las rentabilidades en colones y en dólares. También hay otro factor, que es el factor de la colocación de deuda en mercado local, que también ha tenido injerencia sobre el tema del desplazamiento de la curva de la tasa en dólares locales. El rendimiento actual de los bonos de deuda externa, específicamente en el spread o diferencia de rendimiento, estos ha venido disminuyendo y ha alcanzado básicamente mínimos históricos. Y finalmente también el tema de la mejora en la calificación crediticia del país. Finalmente, tenemos los factores como tipo de cambio. Aquí no me voy a meter mucho en detalle, pero todos hemos sido conscientes del movimiento, específicamente de la apreciación que hemos tenido en el tipo de cambio, y esta apreciación en conjunto con el desplazamiento de la curva en colones, básicamente lo que ha venido generando es que el premio por invertir en colones se haya venido reduciendo en los diferentes tractos de la curva, y esto básicamente también lo vemos con la casi igualdad que tenemos entre el premio por entre las tasas en colones y las tasas en dólares, y le sumamos el factor tipo de cambio. Entonces básicamente lo que tenemos es que el premio por invertir en colones es básicamente nulo o negativo en muchos tractos de la curva. Seguidamente, una vez entendiendo todo el comportamiento de tasas y cómo estas tasas, ¿verdad?, tienen injerencia directa específicamente sobre la industria de fondos de inversión, en el siguiente gráfico vamos a ver un poco el comportamiento del activo total de la industria en dolarizado, donde básicamente vemos que la industria desde 2023 ha venido creciendo a un ritmo inclusive superior ya a los niveles que crecimos durante la época de la pandemia. Y adicionalmente, si vemos el comportamiento de los rendimientos de la industria de fondos de inversión en colones y analizamos o comparamos la tasa de política monetaria del Banco Central, vemos que básicamente el rendimiento de la industria en este sector tiene un comportamiento que genera una relación casi que directa con el comportamiento de la tasa de política monetaria. Entonces, básicamente, los movimientos en las tasas de la política monetaria que hace que las instituciones financieras ajusten sus tasas de interés en colones repercute de forma muy directa sobre el rendimiento de la industria de los fondos de inversión en colones. En el caso del rendimiento promedio de la industria en dólares, ¿verdad? Este rendimiento, cuando lo comparamos contra la tasa de los fondos federales de la Reserva de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad?, también guarda relación, y eso lo vemos en la línea punteada roja y en la línea gris del rendimiento de la industria en dólares. Entonces, básicamente, cualquier movimiento de rentabilidad en los fondos, tanto en colones como en dólares, en el caso de los colones, guardan una estrecha relación con el comportamiento de la tasa de política monetaria, y en el caso de los fondos en dólares guardan una relación, en algunos casos muy estrecha y en algunos otros no tanto, con el tema del comportamiento de la tasa de los fondos federales. ¿Y por qué digo que en el caso de los dólares
no es tan estrecha como el caso de la tasa de política monetaria, porque dentro de nuestro portafolio de fondos, ¿verdad? Hay fondos que solo pueden invertir en dólares, pero en emisores de mercado local, y hay fondos de inversión que pueden invertir básicamente tanto en emisores locales como en emisores internacionales. Y básicamente la relación de este comportamiento de tasas es lo que hace que hoy por hoy tengamos fondos de carteras mixtas que tengan una mejor rentabilidad que los fondos locales. En términos de competencia, en lo que relacionan nuestros fondos contra la competencia, básicamente aquí un punto importante a señalar es que el comportamiento del rendimiento de los fondos de inversión, tanto de nosotros como de la industria, están en función de todo el escenario de tasas que les mencioné anteriormente y adicionalmente del momento en que los fondos tengamos que salir a renovar los diferentes vencimientos o operaciones que incorpora la cartera. Entonces, dependiendo de cuándo se salga a renovar estos vencimientos, tenemos que aprovechar el momento o las condiciones que se presenten, y mucho de lo que ha venido estado pasando es que en el caso de los fondos en dólares locales, básicamente muchas instituciones financieras tienen tasas de captación muy bajas, ¿verdad? Entonces, básicamente que el segmento de fondos en dólares de carteras 100% públicas se están enfrentando a escenarios de renovación con tasas más bajas. En el caso de los fondos en dólares, cuyas carteras son mixtas, o sea que pueden invertir tanto en emisores locales como en emisores internacionales, enfrentan un escenario diferente, dado el comportamiento específicamente de las tasas de interés fuera de nuestras fronteras. Y ese escenario ha hecho que algunos de nuestros fondos, y lo vamos a ver en detalle posteriormente, tengan una mejor rentabilidad que los fondos locales en dólares. En el caso de los colones, independientemente si el fondo tiene una naturaleza 100% pública o una naturaleza mixta, el escenario de tasas que nos hemos estado enfrentando, y es parte de los que les mencionaba en el apartado anterior, está muy ligado al comportamiento de la tasa de política monetaria. Entonces, ante las constantes disminuciones que hemos tenido en la tasa de política monetaria, específicamente alineado al tema del movimiento de la inflación a nivel local, el rendimiento de los fondos en colones o ha tendido a disminuir, y esto básicamente se explica porque muchos de los emisores financieros en los cuales nosotros colocamos los recursos, ¿verdad? Producto de esa disminución de tasas y de ese desplazamiento de tasas que se ha venido percibiendo, salen o aceptan captaciones cada vez a tasas más bajas, ¿verdad? Y esto básicamente lo que ha venido generando es que los rendimientos en colones, independientemente del tipo de portafolio, ¿verdad? Tenga que renovar a un plazo más, a una tasa de interés menor a la que tenía originalmente. Entendiendo un poco todo el contexto en el que están jugando, en el que hemos estado jugando los fondos de inversión, ¿verdad? Vamos a proceder a repasar cada uno de nuestros diferentes vehículos. En el caso de nuestros fondos 100% públicos, tanto en colones como en dólares, tenemos dos vehículos. Aquí tenemos el fondo corto plazo colones, que es un fondo 100% público, donde al corte al trimestre teníamos activo administrado alrededor de los 33.000 millones de colones. Tenemos un plazo de promedio de vencimiento de las inversiones, y el plazo promedio de vencimiento de las inversiones es el plazo al cual nosotros tenemos colocadas nuestras inversiones. En el caso de este fondo, este plazo está en 63 días. Es un plazo muy corto porque normativamente los fondos de mercado de dinero tienen un límite que no podemos exceder los 90 días de plazo promedio de vencimiento. Eso lo que quiere decir es que en el promedio de todas nuestras inversiones no podemos exceder los 90 días, ¿verdad? Como límite normativo. No obstante, en el caso de nuestro fondo, tiene un plazo promedio que alcanza apenas los 63.99 días. En el caso de la colocación de la cartera del fondo, ¿verdad? En el caso del fondo corto plazo colones, que es, como les mencioné, es un fondo 100% público, es un fondo que básicamente hoy está colocado entre tres emisores locales en colones, como es el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y una porción que está colocada en el Banco Nacional. Y mantenemos una porción en caja y bancos, que es básicamente para poder darle la liquidez al fondo de aquellos clientes que eventualmente generen movimientos naturales dentro de su flujo de caja. En términos de rentabilidad, y como les mencioné, la rentabilidad de la industria en colones ha venido disminuyendo, y es básicamente en apego al comportamiento de la tasa de política monetaria y en cómo ese comportamiento se ha venido plasmando en los diferentes emisores y cómo estos diferentes emisores han venido disminuyendo su tasa de captación, y esto básicamente lo que genera es una disminución de la rentabilidad del vehículo.
En el caso del fondo liquidez dólares, que es un fondo 100% público, la diferencia de este fondo es que está denominado en dólares. Este fondo tiene un activo administrado alrededor de los 66 millones de dólares, tiene un PPVI de 57 y la conformación de su cartera de inversiones básicamente está colocada en títulos del Ministerio de Hacienda y la realidad de por qué tenemos básicamente inversiones hoy por hoy solo en Ministerio de Hacienda es porque muchas instituciones financieras públicas, ¿verdad?, tienen sus captaciones cerradas en dólares y esto es por el exceso de liquidez que genera y nos obliga básicamente a buscar solamente colocación de recursos en el mayor emisor a nivel local, que es el Ministerio de Hacienda, y nos obliga a mantener también una porción de los recursos en la cuenta. A nivel de la rentabilidad, y esto es un punto importante cuando pasemos a las carteras mixtas, los rendimientos en dólares han tenido una tendencia de largo plazo a la baja y esto básicamente está explicado por las condiciones que les mencioné anteriormente. En el caso de nuestros fondos de cartera mixta, aquí tenemos dos fondos, que es el fondo mixto colones y el fondo mixto dólares. Me regalan un momento que creo que se dejó de compartir. No, sí estábamos viendo, Gen. Ok, perdón. Sí, Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? En el caso correcto. de los fondos de cartera mixto colones y mixto dólares, ¿verdad? Básicamente, en el caso del fondo mixto colones, es un fondo que mantiene un activo administrado alrededor de los 45 mil millones de colones. Tenemos un PPVI, que es un plazo de vencimiento de las inversiones en 61 días, ¿verdad? Que eso es bastante importante porque lo que nos indica es que las inversiones se mantienen a muy corto plazo. En el caso de la composición de la cartera de este fondo, ¿verdad? Básicamente este es un fondo que por su naturaleza puede invertir tanto en emisores públicos como en emisores privados. Y en el caso de este fondo, lo que hemos tratado es básicamente de aprovechar aquellas tesorerías principalmente, y si lo vemos un poco en la composición de los diferentes emisores en los que tiene colocados recursos, este fondo son emisores de carácter privados. Y esto es porque solo estos emisores, ¿verdad?, tienen abiertas sus tasas de captación. Entonces, esto lo que nos obliga es a mantener una porción de nuestra cartera en estos emisores y adicionalmente mantener una posición o una parte de la cartera básicamente que en cuentas corrientes para poder hacer frente a los diferentes movimientos de clientes durante el periodo. A nivel del rendimiento, y básicamente es igual que el anterior, en el caso del fondo en colones, ¿verdad? Vemos un rendimiento en que se ha venido disminuyendo y como les mencioné anteriormente, esto básicamente está alineado al tema del comportamiento de la tasa de política monetaria del Banco Central. En el caso de nuestro fondo mixto dólares, este fondo, ¿verdad?, tiene un activo administrado alrededor de 121 millones de dólares con un plazo promedio de vencimiento de las inversiones de 65 días, relativamente corto. Y como les mencioné, la diferencia de este fondo, y lo vamos a ver a continuación, contra el fondo liquidez dólares, es que dado el comportamiento de tasas en dólares que hemos estado percibiendo en mercados internacionales, este es un fondo que mayoritariamente las inversiones las hemos estado realizando en emisores de alta calidad crediticia en mercados internacionales. ¿Y esto por qué? Porque básicamente, como lo vimos, ¿verdad?, las tasas en dólares en mercados internacionales siguen estando más altas que las tasas en dólares locales. Esto básicamente lo que nos lleva es a recomponer el fondo y a reposicionar los diferentes recursos en emisores de alta calidad crediticia, como lo son las letras del Tesoro de los Estados Unidos, bancos importantes como Bank of America, Citigroup, Banismo, JP Morgan, inclusive el mismo Blades. Y esto básicamente lo que se traduce de este cambio en la composición del fondo es en un cambio en el rendimiento del fondo, ¿verdad? Cuando vemos el comportamiento del rendimiento del fondo contra el rendimiento de la industria, vemos un incremento que hemos venido obteniendo en la rentabilidad del fondo desde mayo a julio del 2024, ¿verdad? Y la explicación del por qué este cambio en el rendimiento es un poco en el cambio de tendencia que hemos venido generando en la colocación de recursos en emisores de mercados internacionales con excelente calidad crediticia. Finalmente, en el caso de nuestros fondos de cartera pública, ¿verdad?, que son nuestros fondos portafolio, en el caso de nuestro fondo portafolio Colones, que es un fondo que
por su política de inversión, solo puede colocar recursos en 3 emisores del sistema bancario nacional, como es el Banco Nacional, el Banco Popular y el Banco Costa Rica. Es un fondo que actualmente administra 39.000 millones de colones, con un PPVI que anda alrededor del 47.72 por 72 días de plazo de vencimiento de sus inversiones, y que su política de inversión, ¿verdad? Como les mencioné, nos permite invertir en 3 emisores. La realidad que tenemos hoy en día es que de igual forma, nuestros 3 emisores principales, Banco Popular, Banco Costa Rica y Banco Nacional, no tienen captaciones abiertas. Entonces, esto básicamente nos obliga a mantener una porción de los recursos del fondo en cuentas corrientes y poder colocar los recursos cuando se presenten las diferentes oportunidades de inversión en estos emisores. Entonces, la realidad de este fondo básicamente es que nos hemos visto obligados, y no por un tema de gestión, sino por un tema del escenario actual de tasas, ¿verdad? Como les mencionaba, de que tenemos que colocar los recursos en los emisores que podemos encontrar o que nos abren cupo de captación, y no todos los emisores, dadas sus diferentes naturalezas, tienen abiertas estas captaciones. En el caso del fondo portafolio dólares, ¿verdad? Que es un fondo homólogo al fondo portafolio colones, que en su naturaleza de inversión de igual forma solo puede invertir en emisores Banco Nacional, Banco Popular y Banco Costa Rica, mantiene un activo administrado alrededor de los 20 millones de dólares, tiene un PPI-VI más bajo, alrededor de los 23.85 días, y básicamente en su composición de cartera es un fondo que tiene el 66.84% de su activo administrado en cuenta corriente, y apenas un 33.16% de la cartera colocada en una emisiones del Banco Costa Rica. La razón por la que este fondo tenga una alta porción de su cartera líquida, básicamente, es porque las tasas de captación de los emisores a los que este fondo tiene acceso está muy por debajo de la tasa de captación que hoy por hoy, perdón, logramos tener en cuentas corrientes. Entonces, esto básicamente, y un tema de salvaguardar los intereses de los inversionistas, mantenemos los recursos en aquel instrumento que nos genere mayor rentabilidad, y en el contexto actual de tasas, básicamente lo que estamos manteniendo los recursos en las cuentas corrientes, que es el vehículo que a hoy nos genera una mayor rentabilidad. Cambiando de tipo de fondo, y entrando un poco en los fondos de crecimiento e ingreso, BCR Saving maneja 2 vehículos. Tenemos el fondo mediano plazo colones, que es un fondo de ingreso con un perfil de vencimiento de 2 años, ¿verdad? Y también tenemos el fondo mediano plazo dólares, que es nuestro fondo de crecimiento en dólares con un perfil un poquito más agresivo, ¿verdad? Que los fondos de mercado de dinero que fueron los que vimos inicialmente. Con el caso del fondo mediano plazo colones, mantiene un activo administrado alrededor de los 415 millones de colones. En el caso de este fondo, el PPVI es meramente de referencia, porque normativamente no tenemos un PPVI mínimo más que el plazo que se establece en el prospecto de inversión recomendada. En el caso de lo que es la composición de cartera de este fondo, y como les mencioné anteriormente, el 86% de la cartera de este fondo se encuentra colocada en emisores del Ministerio de Hacienda, y apenas un 14% está colocada en el Banco Central. En la realidad del mercado costarricense, los 2 principales emisores, y que básicamente manejan más del 95% de las colocaciones en colones, es el Ministerio de Hacienda y Banco Central. Por ende, básicamente que este fondo, y dada la naturaleza del mercado costarricense, está concentrado básicamente en estos 2 emisores. En cuanto al comportamiento del rendimiento del fondo, ¿verdad? Básicamente lo que hemos estado viendo, y guarda relación con lo que les mencioné al inicio de la presentación, es que el comportamiento de los rendimientos en colones ha venido disminuyendo, ¿verdad? Ya ha venido disminuyendo por el desplazamiento del rendimiento en la curva, y también de cierta forma por el ajuste en la tasa de la política monetaria, que es lo que ha venido teniendo injerencia sobre la rentabilidad en colones que este fondo ofrece. En el caso del fondo mediano plazo dólares, ¿verdad? Que es nuestro fondo de crecimiento con plazo a un año, ¿verdad? Tiene un activo administrado alrededor del 1.4 millones de dólares, ¿verdad? La naturaleza de este fondo guarda mucha relación con los que les mencioné anteriormente del comportamiento de tasas de interés, específicamente en mercados internacionales. Y esto básicamente se refleja en la composición de la política de la
en la composición de los diferentes emisores que este fondo tiene, donde básicamente este fondo apenas tiene un 23% colocado en títulos del Ministerio de Hacienda y el restante, casi que 70% de la cartera, está colocada fuera del país en emisores de alta calidad crediticia, ¿verdad? Como son emisores de las letras del Tesoro de los Estados Unidos, emisiones de JP Morgan, de Citigroup, de Bank of America, Bank of New York Mellon y de Multibank. Básicamente, el por qué este fondo está colocado fuera de nuestras fronteras, básicamente es por la diferencia de tasas tanto a nivel local como a nivel internacional. Y adicionalmente, este fondo, ¿verdad? Tiene un perfil un poco más conservador, ¿verdad? Dentro de los fondos de crecimiento. Y básicamente la mezcla de este fondo mantiene alrededor de un 80-85% de su cartera colocada en renta fija y apenas alrededor de un 12-13% en otros instrumentos que no son renta fija. Y esto básicamente, esta composición, básicamente lo vemos en el comportamiento del rendimiento del fondo, ¿verdad? Donde hemos visto un comportamiento que hoy supera el rendimiento de la industria, ¿verdad? Y esto es gracias a la diversificación y al cambio de enfoque que hemos venido generando, básicamente, en la diversificación de los emisores, específicamente hacia mercados internacionales. De mi parte, esta es un poco la presentación de la gestión que hemos tenido de todo el portafolio de fondos financieros que administra BCR Safi. Quedo a la espera de posibles consultas o preguntas que tengan con relación al informe que les acabamos de presentar. Muchas gracias, Henry, por la amplia explicación. Bueno, en este momento no tenemos ninguna consulta. Si gustan, si alguien tiene alguna consulta particular, pueden por favor anotarlo en el espacio de PIR. Mientras tanto, me voy a permitir recordarles que esta y todas las charlas están siendo grabadas y van a estar publicadas en nuestro canal de YouTube BCR Fondos de Inversión para que así las puedan consultar en cualquier momento que así lo deseen. Además, los invitamos a visitar nuestra página bcrfondos.com, donde podrán obtener información relevante de los diferentes fondos de inversión que administramos, como boletines, como informe trimestral, como los prospectos, en fin, diferente información. En este momento tenemos una consulta. Nos preguntan, Henry, buenas, ¿cómo van a manejar el caso de Decifin? Ok, con el caso de la financiera de CIFIM, actualmente dentro de nuestro fondo mixto dólares tenemos una porción pequeña que no supera el 0.79. Lógicamente el tema de la intervención fue muy nuevo, se dio el día de ayer. Lógicamente todavía tenemos que asesorarnos con los diferentes órganos, tema de SUBEVAL, tema de auditorías internas y externas, para poder definir cuál es el tratamiento específicamente porque la intervención aún, ¿verdad?, no arroja un informe definitivo, ¿verdad? Esta inversión, si es de su conocimiento señalarlo, que nos vence el 30 de agosto de este mes, ¿verdad? Teníamos 18 días al vencimiento. No obstante, tenemos que esperar cuál es el alcance de la intervención, ¿verdad? Para poder tomar decisiones sobre cómo lo estaríamos manejando en interno del fondo. Lógicamente, una vez que tengamos un escenario más certero sobre cómo vamos a tomar decisiones, se los estaremos informando en primera instancia. Muchas gracias. Acaban de indicar otra. ¿Puede comentar la expectativa del crecimiento a futuro de las inversiones? Ok, con relación a la expectativa del crecimiento a futuro de las inversiones, no sé más bien si están haciendo referencia al comportamiento de las tasas de interés de los diferentes instrumentos, ¿verdad? Básicamente aquí lo que estaríamos esperando, y es como lo que les mencionamos, ¿verdad? Estamos esperando una disminución en las tasas, específicamente en la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva se reúne en el mes de septiembre y un día después de que la Reserva Federal se reúne el Banco Central de Costa Rica. Y básicamente todos los analistas, básicamente lo que están esperando es una disminución en las tasas, ¿verdad? Donde podría alcanzar niveles del 5% para finales del 2024 y 4% para finales del 2025. Entonces, en el caso de los fondos en dólares, estamos esperando una disminución en la rentabilidad y esto básicamente viene por el tema de la disminución en la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos y eventualmente el presidente del Banco Central de Costa Rica lo ha dicho, si hay una disminución en la tasa de fondos federales, básicamente también podríamos esperar una disminución en la tasa de política monetaria de Costa Rica. Entonces, tanto por el tema de los fondos en colones como por los fondos en dólares,
podríamos estar esperando una disminución de rentabilidad, básicamente amarrado al comportamiento de los bancos centrales, tanto de Costa Rica como en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, Henry. Bueno, al no haber ninguna consulta adicional, damos por concluida la charla del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos por haberse conectado con nosotros a este espacio. De nuevo, quiero recordarles que si tienen algún comentario o inquietud, lo pueden hacer escribiéndonos al correo bcrfondos@bancobcr.com y también, por favor, completar la encuesta, el link que le pusimos en PIR para que nos ayuden a crecer en este espacio que hacemos para ustedes. Muchas gracias, que tengan un bonito tiempo y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.